Iniciar la grabación. Bien, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constituyente de la Universidad San Sebastián. Recuerden que esta es una iniciativa de la carrera de Derecho sede Valdivia y del Departamento de Derecho Público de la Facultad. El propósito central de este seminario, que se viene realizando ya desde el año pasado, es contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre el proceso constituyente en marcha y las eventuales transformaciones que pueden surgir del proceso. Este es un seminario que, bueno, por sus características ya tiene un carácter permanente y en el cual hemos convocado a diversos actores sociales, académicos, políticos, para abordar estas temáticas y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional que se lleva a cabo actualmente en Chile. Con ese propósito, para mí es un placer presentar al profesor Sebastián Salazar Pizarro, quien es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Alberto Hurtado, doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona, es máster universitario en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid, y cuenta con cursos de especialización en Derecho Internacional Humanitario por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario. Al profesor Salazar le hemos solicitado su expertise precisamente en el tema Fuerzas Armadas y Nueva Constitución. Antes de entregarle la palabra a quienes se encuentran conectados, el chat está habilitado para que puedan formular comentarios o preguntas durante el desarrollo de la sesión. E igualmente a través del chat les he estado compartiendo el enlace a un formulario, el cual debe ser llenado para aquellos que quieran acceder al certificado de asistencia a este seminario. Sebastián, muchas gracias por aceptar la invitación y, bueno, puedes hacer uso de la palabra. No te escuchamos, Sebastián. Parece que tienes silenciado el micrófono. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Nada, que estaba agradeciendo al profesor Palacios por la invitación al día de hoy. Primero que todo, pedir las excusas del caso porque tuvimos que reagendar esta actividad que estaba convocada para la semana pasada. Lamentablemente tuve un pequeño accidente que me dejó imposibilitado de poder tener actividades profesionales y personales, pero ya me siento mejor y pudimos reagendar esto en una fecha que yo creo que queda de mejor manera, porque en esta semana la comisión experta está votando los acuerdos que se llegaron en las distintas subcomisiones, y si no me equivoco, la discusión sobre Fuerza Armada debería estar contemplada para este día viernes aproximadamente. Entonces, es una materia que se va a debatir prontamente en la comisión experta y estamos muy atentos también a lo que tenemos y por lo tanto podemos hablar ya con más conocimiento de causa sobre cuál va a ser el tratamiento que la comisión experta y particularmente la subcomisión de sistema político le va a ofrecer al Consejo Constitucional. Me gustaría señalar la siguiente idea. El Consejo Constitucional va a tener una conformación principal por, bueno, ustedes lo saben, por miembros del Partido Republicano, y que obviamente los temas de seguridad y defensa van a estar puestos en el tapete en la discusión del Consejo. Veremos cuáles serán los tenores, los énfasis, o cuáles serán los ámbitos de interés. Porque además esto se da todo en un periodo bastante contingente, en que tenemos una crisis institucional que ya lleva varios años, y que al día de hoy una de sus principales manifestaciones tiene que ver con una crisis de inseguridad y además con la complejización del crimen organizado. Entonces, en ese sentido, muchas respuestas que se han dado desde el sistema político, particularmente el ejecutivo y el legislativo, ha sido utilizar las Fuerzas Armadas en roles de orden público. Eso explica, por ejemplo, la reforma de la infraestructura crítica, que vamos a comentarlo esto más adelante. Ya estados de excepción constitucional en la zona de la Araucanía y de Arauco, que ya llevan más de un año de vigencia, particularmente el estado de emergencia. Entonces, y nos estamos dando cuenta también de la situación migratoria. Entonces hay una serie de elementos que están metidos en esta juguera que es Chile en la actualidad. Pero la presentación que yo quiero hacer al día de hoy tiene dos grandes ejes. Es principalmente contar lo que
tenemos como normas vigentes constitucionales respecto al sector defensa y Fuerzas Armadas, y en ese sentido de ver las diversas reformas constitucionales que han hecho y además cómo esas reformas constitucionales incidieron en una serie de nuevas leyes que avanzaron durante los últimos 30 años, y adicionalmente analizar, mirando ese paraguas, lo que al día de hoy está proponiendo la comisión experta. A mí me gustaría señalar lo siguiente, que de una u otra forma el texto constitucional en materia de Fuerzas Armadas fue un quiebre a nuestra historia constitucional. El texto original de la Constitución del 80, que fue reformado sustantivamente el año 1989 y posteriormente el 2005, fue un quiebre en la historia constitucional chilena respecto a cómo abordar la regulación de las Fuerzas Armadas a nivel constitucional. Y eso es una idea que yo creo que debemos entenderla para poder también entender cómo ha ido avanzando el proceso de diálogo o las relaciones cívico-militares desde el retorno a la democracia. Hay una serie de hitos también que tenemos que considerar, como por ejemplo una serie de actividades como fue el ejercicio enlace, el tacnazo, la detención del general Pinochet en Londres, la mesa de diálogo, el cambio de autoridades de la Junta Militar a generales y almirantes que asumieron elegidos por primera vez por autoridades democráticas, etc. Entonces son todos unos elementos que están presentes también en este ámbito. Y en este sentido, el trabajo que nosotros hemos impulsado principalmente con el profesor Pablo Contreras, quien hemos escrito en coautoría varios de estas materias, parte desde la siguiente reflexión. Ambos no solo nos hemos dedicado desde un punto de vista teórico y académico al análisis de estas materias, sino que también trabajamos en el sector defensa. O sea, vivimos parte de las cosas que nosotros hemos señalado y que vamos a señalar. Particularmente yo trabajé 5 años en el Ministerio del Interior, por lo tanto tuve una relación con las fuerzas de orden y seguridad, y posteriormente trabajé casi 5 años en el Ministerio de Defensa. Por lo tanto tuve una relación muy fluida, de mucho intercambio de opiniones, de trabajo, colegiado, etcétera, con las Fuerzas Armadas en distintos niveles. Recuerdo particularmente todo lo que fueron los incendios forestales del año 2017, en ese caluroso verano del 2017, donde tuvimos declaraciones de estado de excepción en la región de O'Higgins, Maule, Biobío y la Araucanía, donde tuvimos desplegados a ministros, pero además a jefes de zonas, jefes de defensa nacional en todas las regiones del centro-sur del país. Entonces, hemos tenido la oportunidad de poder compartir muchas de estas instancias. Y en este escenario, la primera idea que yo quiero trabajar, aparte de la del quiebre con nuestra historia constitucional, como consecuencia de las reformas constitucionales del año 71, del Estatuto de Garantías Constitucionales, que establecen un marco adecuado de monopolio del uso de las armas, el ingreso exclusivo a los planteles o a las escuelas matrices de las instituciones castrenses, y adicionalmente el aseguramiento de los principios de subordinación y no deliberancia que han estado presentes incluso en la Constitución de 1833. La Constitución de 1980 hace este quiebre, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumen un rol inédito en nuestra historia constitucional, que está reflejada en distintas normas, particularmente en la idea de garantes de la institucionalidad dentro de una democracia protegida, en este rol crítico a la actividad política. Asume este cuerpo armado castrense, muy emulando mucho la idea schmittiana del cuarto poder, con esta idea de supervigilancia en el Estado total o en el total Staat, pensado principalmente en un estado de excepción constitucional permanente. Y estas ideas se materializan y se concretizan en la Constitución de 1980, texto original. Pues bien, se asegura dos niveles de autonomía. Una autonomía que hemos identificado como político-institucional y una autonomía funcional operativa. La primera tiene que ver con el rol que cumplieron en el sistema político-institucional chileno y que fue morigerado, como les decía yo, con las reformas de 1989 y las reformas del año 2005. Ejemplos de esto: el rol que tenían en el COSENA de poder autoconvocarse y representar a la autoridad civil democráticamente electa, sus opiniones sobre diversas materias. En segundo lugar, la inamovilidad de los comandantes en jefe.
Esto es muy importante. Los comandantes jefes no podían ser removidos de sus cargos, porque claramente tenían que cumplir este rol que lo materializaban principalmente en el COSENA. Y adicionalmente, el hecho de su ubicación geográfica como un capítulo exclusivo, aparte, entendido como una autonomía constitucional. Si ustedes miran el texto constitucional vigente, se van a dar cuenta que están las bases institucionales, nacionalidad y ciudadanía, que son derechos fundamentales. Después el resto de los derechos fundamentales, tenemos gobierno, poder legislativo, poder judicial, y empiezan una serie de autonomías constitucionales. Pues bien, dentro de esta estaban la regulación de Fuerzas Armadas, que adicionalmente tenía un refuerzo posterior, y correspondía que prácticamente su regulación más sustantiva se encontraba en leyes orgánicas constitucionales, leyes que fueron dictadas a finales del periodo militar, pocos días antes de que meses, semanas antes del retorno a la democracia. Entonces, estos niveles de político institucional se aseguraron para cumplir este rol de garantes de la institucionalidad. Pero a su vez, la autonomía operativa funcional lo que buscaba de una u otra manera era avanzar en asegurar que los niveles de financiamiento, de capacitación del personal, del control disciplinario, del manejo de ciertos bienes fiscales, ya sea a través de autorización expresa en celebración de contratos y representación del fisco, una serie de exenciones y beneficios tributarios, estuvieran debidamente asegurados para que este rol de garantes de la institucionalidad no se viera menoscabado en el cumplimiento de las funciones propias de los institutos armados, que son principalmente la seguridad exterior, la seguridad de la nación. Eso, como les digo yo, fue morigerado en las reformas del año 89 y el año 2005, perdón. Las reformas disminuyen estos niveles de autonomía de estos niveles de autonomía político-constitucional o político-institucional, dejan de ser garantes de la institucionalidad. Esto se le entrega a todos los organismos públicos, que es la norma que está en el artículo 6, inciso segundo, en el principio de defensa de la Constitución, dentro de las bases del Estado de Derecho. Y adicionalmente los comandantes en jefes dejan de ser inamovibles. Pueden ser llamados a retiro, pero aquí la norma consensuada en el Parlamento del año 2005 consistió en que se debe informar a la Cámara de Diputados y al Senado los motivos por los cuales se dicta este decreto llamando retiro anticipado a los comandantes en jefe. Por lo tanto, ahí se disminuyen los niveles de autonomía, pero sí persiste la idea del capítulo único, y adicionalmente un tema que yo voy a avanzar más adelante, que tiene que ver con el rol de jefe de Estado, de jefe de las Fuerzas Armadas del Presidente de la República. Persiste la idea de que solamente es jefe en casos de guerra. O sea, estamos hablando del caso más grave de la excepcionalidad constitucional, donde existe una amenaza a nuestra integridad territorial y nuestra soberanía externa. Estamos hablando de la guerra externa o el estado de asamblea, pero en los demás casos de excepcionalidad constitucional, el presidente de la República no tiene este rol. La autonomía operativa funcional sigue operando. Han habido algunos importantes avances, sobre todo en materia de financiamiento. Fue derogada la ley reservada del cobre, este financiamiento especial a través de los ingresos que reciben por la vía de las ventas del cobre y sus derivados. Ahora existe un sistema colegiado donde se planifican las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, en el que efectivamente existe una mayor intervención de la autoridad civil a la hora de definir estas capacidades estratégicas para la adquisición de material bélico o el mantenimiento de este. Y adicionalmente los mecanismos de los diversos fondos que permiten que esos recursos puedan estar operacionalizados en el tiempo. Adicionalmente se profundiza esto con la modificación al Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa, particularmente la Ley 20.424, que de una otra forma le entrega al colaborador directo del Presidente de la República en materia del sector defensa, al ministro o ministra de Defensa Nacional, le entrega este rol estratégico para que conduzca la política pública en materia de defensa y tenga el relacionamiento jerárquico con los institutos armados. Pero saltemos al proyecto.
Yo creo que más o menos tenemos el diagnóstico relativamente claro. Si queda alguna duda, feliz de responderla posteriormente. Pero saltemos al anteproyecto de la nueva Constitución. Y la primera discusión que nosotros podemos mencionar, y que creo que fue el primer punto que se trató en la comisión experta, era, bueno, un capítulo de las Fuerzas Armadas o un epígrafe en el capítulo de gobierno de las Fuerzas Armadas, particularmente en el capítulo del Poder Ejecutivo, o en este caso del gobierno. Y esta discusión es importante. Y esta discusión es que geográficamente es importante en el sentido de que, bueno, mantenemos este nivel de autonomía o efectivamente avanzamos en el cumplimiento de la base respectiva que permite la idea de que las Fuerzas Armadas estén subordinadas y no sean deliberantes al poder civil. Una de las 12 bases del proceso contractual se refiere al reconocimiento expreso a las fuerzas de orden y seguridad y adicionalmente el aseguramiento de la subordinación y no deliberación por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, esta primera discusión, que fue resuelta más que nada por poder de veto, no por una mayoría abrumadora, aquí no hubo un acuerdo político, sino que simplemente hubo un ejercicio de veto, en el sentido de que los 12 de oposición, los 12 comisionados expertos de oposición se bloquearon con los 12 expertos del oficialismo, no hubo un diálogo en la materia. La derecha quería tener un capítulo, la centroizquierda y la izquierda no quería tener un capítulo, y por lo tanto, como no se lograron los 14 votos, los 3/5 en la comisión experta, no hubo capítulo y por lo tanto se trasladó esta discusión a un epígrafe. Esto puede ser un avance, efectivamente lo es, no considerando la historia constitucional, sino considerándolo desde la perspectiva de las características propias que tuvo el proceso constitucional en la Constitución de 1980. Es un avance desde mi perspectiva. Adicionalmente, se cumple la base a través del aseguramiento de la idea de no subordinación, de subordinación al poder civil y no deliberancia, con 3 elementos. Primero, con las normas restrictivas que se establecen en 2 derechos fundamentales, en libertad sindical y en libertad de asociación. Se mantienen las normas que están establecidas en la Constitución en el sentido de que no autorizar a los miembros de las Fuerzas Armadas a realizar labores sindicalistas que pueden de otra forma tener una lógica corporativista o particular, más que nada pensando que ellos tienen el monopolio exclusivo del uso de las armas y que ese elemento puede generar puede intervenir fuertemente el debate público, la deliberación democrática. No es lo mismo negociar a alguien sin armas que con armas. Entonces, efectivamente, se mantienen estas normas restrictivas de sindicalización y de asociación a los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas. En servicio activo. Esto es clave. ¿Por qué? Porque las personas en retiro dejan de ser funcionarios militares y por lo tanto pueden ejercer sus derechos fundamentales adecuadamente. Estas restricciones se entienden, como les decía yo, por el rol que tienen, por el acceso a las armas y que efectivamente una intervención hacia uno u otro bando puede generar un problema grave en el ejercicio democrático. Y el tercer elemento es el epígrafe. En el epígrafe uno puede darse cuenta del avance en esta materia y particularmente cómo podemos considerar esta discusión de autonomía. Otra innovación interesante respecto al monopolio, a la normativa de la comisión experta es el monopolio del uso de la fuerza. Se replican las normas que fueron aprobadas por primera vez en el Estatuto de Garantías Constitucionales del año 71. En esta negociación entre la Unidad Popular y la democracia cristiana, ante el temor de la aparición de grupos insurrectos que buscaran la revolución socialista por la vía armada, se consensuó esta norma que de una u otra forma le entrega el monopolio exclusivo del uso por lo tanto, el uso de la fuerza legítima para la defensa del orden constitucional vigente del año 25 a las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad bajo la figura de fuerza pública. Esas normas se mantienen, se profundizan, tanto es así que se establece un mandato de reserva legal para la regulación del uso de la fuerza
a través de la ley, pero particularmente que se establezcan los estándares o los marcos sobre los cuales las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad van a usar la fuerza en los distintos tipos de operaciones que realizan, tanto operaciones militares como operaciones no militares u operaciones humanitarias, entre las cuales entran el control de la frontera, el control del orden público, la infraestructura crítica y particularmente lo referente a las elecciones. Recuerden que las normas sobre la custodia de los recintos electorales en la realización de votaciones están entregadas a las Fuerzas Armadas al día de hoy. Entonces esa norma avanza, innova en esa materia y de una otra forma llena un vacío pensando en el uso cada vez más extensivo que se están haciendo a las Fuerzas Armadas en roles que no son propiamente tales de la defensa nacional, sino que tienen que ver con énfasis en el orden público. ¿Dónde están quizás yo los elementos que más echo de menos acá de mejorar? Son dos. Primero, tiene que ver con transparentar de una vez por todas la idea de jefatura del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas, en todo orden, sea en orden constitucional, en normalidad constitucional, como de excepción constitucional. En una revisión que yo hice sobre el Constitutional Project, particularmente cuando analicé esta materia, me di cuenta de que el estándar adecuado, el estándar más utilizado en materia de jefatura del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas, es completamente transversal. O sea, hay aproximadamente 160 países que en sus constituciones han asegurado que el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas en cualquier tiempo constitucional. Hay casos, por ejemplo, que incluso se lo entregan al ministro de Defensa Nacional de manera expresa, como el caso alemán, que fue reformado. Recuerden que Alemania tuvo la ley fundamental de Bonn, realizó una reforma constitucional a dicho texto para permitir la participación de las Fuerzas Armadas alemanas en operaciones de paz, porque antes estaba completamente impedida como parte del acuerdo político que se generó para la reconstrucción de Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero la regla general es utilizar la fórmula de entregarle el mando, ser jefe supremo, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en alrededor de 160 países de todos los lugares geográficos del mundo. Entonces, llama la atención que esa propuesta no haya sido innovada y nos encontramos adicionalmente en una situación, digamos, la intermedia, podemos decirlo así, en que efectivamente no se adoptó esta posibilidad de que el presidente de la República pudiera ejercer este rol de jefatura o de mando, porque estamos transitando todavía entre esta idea de autonomía y no subordinación y subordinación al poder civil. Lo óptimo desde el punto de vista técnico hubiese sido de que se estableciera la jefatura. De esa manera se logra adecuada y completa y sólidamente la consecución de estos dos principios que son esenciales para el ordenamiento democrático, para una democracia constitucional, como es la subordinación y no deliberación de las Fuerzas Armadas. El punto que implica esto, y uno puede justificar esto diciendo de que, claro, con la propuesta que establece el artículo 92p de la Constitución, de la propuesta constitucional, y posteriormente también en el 107 de la propuesta constitucional, uno puede decir que como el presidente de la República, en su calidad de conductor de la defensa nacional, implícitamente puede ser jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el 92p nos dice que será jefe supremo en casos de guerra. Entonces nos genera un híbrido, una fórmula intermedia, que yo creo que hay un error conceptual al respecto. Porque que el presidente sea jefe de la Fuerza Armada no significa que el presidente diga cómo hay que atacar, cuáles son los medios militares utilizados para emplear, no. Porque cuando se asume de jefe se está pensando en el nivel operativo de las Fuerzas Armadas.
pero el estándar OTAN, que es el estándar más establecido sobre la materia, a través además de modelos conjuntos donde se planifica las capacidades estratégicas y el empleo de los medios de aire, tierra y mar, de una forma lógica, eficaz, lo hace desde una perspectiva política y estratégica. Cuando hablamos de jefatura de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de una conducción o una jefatura en esos niveles. Entonces se establecen las planificaciones primarias, que después las Fuerzas Armadas desarrollarán para ejecutar esa política. Entonces, nosotros todavía tenemos esta discusión sobre, y creemos que el jefe, cuando hablamos de jefe de las Fuerzas Armadas, es poco más de qué tipo de armamentos vamos a utilizar, cuántas tropas, si vamos a mandar tanques. No. Estamos hablando de una planificación política y estratégica, y que de una u otra forma asegura adecuadamente, vuelvo a reiterar, el principio de subordinación civil y no de liberación de las Fuerzas Armadas, pero que además se pone a la par con el estándar transversal a nivel constitucional de muchos países, y además nos pone un estándar desde el punto de vista desde la OTAN y desde el mando conjunto. Entonces, ahí tenemos un problema que esperemos que esto pueda ser resuelto. Y el segundo punto problemático de la propuesta es que se constitucionalice una política pública llamada polivalencia. Particularmente cuando se le entregan a las Fuerzas Armadas funciones como, por ejemplo, la integridad territorial, el control fronterizo, que ojo, a ver, el control fronterizo se hace por parte de la Directemar como Policía Marítima y la DGAC como Policía Aérea, salvo el Ejército, que no realizaba controles territoriales, de integridad territorial, porque eso lo hacía principalmente Carabineros, y desde el punto de vista migratorio lo hace la PDI, la Policía de Investigación. Pero también esto se entiende porque en esta crisis que nos encontramos en términos de seguridad, hay proyectos de ley que incluso están discutiendo la creación de una policía militar encargada de la frontera. Entonces, claramente, por razones de eficiencia y uso de los recursos, se innovó en esta materia, entregándole particularmente al ejército esto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que si bien es cierto, la Directemar está adscrita a la Armada y la DGAC está adscrita a la Fuerza Aérea, son roles de policía o de orden público. Entonces, aquí va a haber un cambio en el sentido de que la planificación del ejército, particularmente quien tiene que innovar en esta materia, va a tener que integrar el orden público como un elemento dentro de su planificación primaria, secundaria, doctrinal, en sus procesos formativos, etc. Y eso es un tema que es complejo, en el sentido de que lo que se trató de avanzar durante toda la transición democrática y particularmente en las relaciones cívico-militares era la separación de funciones entre las fuerzas de orden, concentradas principalmente en el orden o la seguridad pública, y las Fuerzas Armadas concentradas principalmente en la defensa nacional, la seguridad externa. Entonces, hemos tendido nuevamente a volver a esta idea se traslapan estas figuras sin un adecuado control o entendimiento conceptual sobre la materia. Eso respecto a polivalencia. Lo que también hace esta propuesta es transparentar la situación de los estados de excepción constitucional al autorizar a que estos institutos armados puedan participar en situaciones de emergencia y catástrofes naturales, que ya lo están realizando, están los mandatos a través de los estados de excepción constitucional, pero adicionalmente la participación en la cooperación internacional en operaciones de paz. Digamos que se constitucionaliza algo que ya ocurre en los hechos. Chile ha participado en varios tipos de mecanismos de cooperación internacional. Chile ha tenido observadores o veedores en distintos lugares del mundo, en los hotspots o zonas conflictivas, como por ejemplo la frontera en Chipre, la isla del Mediterráneo, que tiene una presencia, la mitad turca y una mitad griega, y que está en disputa, de influencia griega e influencia turca, en los altos del Golán, en lo que es la parte frontera norte de Israel, sur del Líbano, y particularmente lo que son el sector de Kashmir o Cachemira,
que es la frontera que está en un conflicto armado entre Pakistán y la India. Ahí Chile ha tenido veedores, pero adicionalmente Chile participó en diversas operaciones de paz. La más conocida de todas es la de Haití, que se le llama la MINUSTA, pero también participó en otras dos más. En la operación de paz de Bosnia-Herzegovina, que fue el proceso de reconstrucción que existió después de la guerra de los Balcanes, que azotó fuertemente esa península durante la primera parte de los años 90. Chile tuvo presencia en materia de operaciones de paz en esa zona, específicamente en la capital de Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, y últimamente, la última que participó fue en la MINUSCA, que es la operación de paz en República Centroafricana. Entonces, de una u otra forma, estamos transparentando este tipo de actividades y adicionalmente Chile participa activamente en ejercicios conjuntos combinados. Está la Fuerza Cruz del Sur, que es una fuerza conjunta y combinada con el ejército argentino dentro de los planes de integración que se están realizando en materia de relaciones internacionales y políticas de defensa. Bueno, he hablado harto, espero haber contestado varias de sus interrogantes y quedo atento a las preguntas, estimado profesor Palacio. Para cerrar, para concluir, la historia de las Fuerzas Armadas en Chile tiene un pasado complejo, un pasado reciente complejo, no la historia de Chile, sino que recientemente un pasado complejo, que pasamos desde una constitución que establece un rol inédito de las instituciones, generando un quiebre con nuestra historia constitucional. La propuesta de nueva constitución, la anteproyecto, lo que está tratando de avanzar es en algunos elementos de innovación, algunos elementos de tradición, con esta historia reciente, pero también con la historia de mayor larga data. Sin embargo, quedan algunos aspectos mejorables que espero que la discusión en el Consejo Constitucional lo permita, a pesar de la correlación de fuerzas que ahí exista. ¿Por qué? Porque es importante que valoricemos a nuestros institutos armados. Ellos cumplen una función esencial para el país, esencial para nuestra soberanía, para nuestro desempeño. Son personas que están dispuestas a levantarse a cualquier hora del día para satisfacer necesidades públicas de la comunidad. Son personas profesionales y que de una otra forma cumplen un rol muy importante para nuestra república y por lo tanto debemos darle el mejor marco institucional posible para que cumplan adecuadamente los fines que la Constitución les establece. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, profesor Salazar. Interesante disertación. En el chat se han ido acumulando algunas preguntas sobre las cuales incluso durante la exposición ya había anticipado alguna respuesta, pero en mi rol de moderación voy a compartírselas para quizás profundizar en algunos aspectos, ¿no? Tomás Lara nos pregunta, ¿qué cambios en la estructura y operación de las Fuerzas Armadas serían necesarios para asegurar su adecuada rendición de cuentas y transparencia? Te doy esa pregunta y vamos en ese orden, en la contestas y te voy leyendo luego las otras. Vale, le respondo a Tomás. Muchas gracias por su pregunta. El problema de rendición de cuentas y transparencia lo vamos a abordar de dos perspectivas. Primero, hay cierta información de las Fuerzas Armadas que sí o sí va a tener que ser reservada o secreta. No toda, pero cierta información sí o sí va a ser reservada o secreta. Está contemplada dentro de las causales de establecer el artículo 8 y adicionalmente abordada en la Ley de Acceso a la Información Pública y que se complementa con el artículo 436 del Código de Justicia Militar. Ahí se establecen las causales de reserva o secreto. En el caso de las Fuerzas Armadas, información que tiene que ser efectivamente secreta y reservada, o sea, y en ese sentido no hay duda. El problema pasa con el manejo de la información pública y particularmente en esta idea de los diversos casos públicos que nosotros hemos conocido de corrupción o de ilícitos penales ocurrió al interior de esto. El problema que tenemos ahí es que todo esto se enmarca dentro de lo que yo he denominado con esta autonomía operativa funcional. Muchos de estos elementos están. Entonces, aquí las Fuerzas Armadas han ido mejorando como consecuencia de estos hitos. Han habido una serie de modificaciones internas, fortalecimiento de las contralorías, fortalecimiento de los sistemas de control, mejoramiento de los sistemas de adquisición, establecimiento de procedimientos y reglamentos que de una u otra forma han ido mejorando la gestión.
Entonces, claro, el desafío acá es que de una u otra forma se pueda avanzar en estos niveles. Y hay distintas fórmulas para eso. Hay una fórmula que externaliza todo lo administrativo, por decirlo de alguna forma, en órganos civiles, incluso autónomos, como el caso ecuatoriano. Hay otros que hacen una separación muy clara en escalafones, que la función estrictamente operativa lo realicen funcionarios o personal con formación militar y que las actividades más administrativas las realicen funcionarios a contrata o empleados civiles, que ojo, los distintos escalafones de las Fuerzas Armadas los consideran, pero una alternativa es potenciar eso, o sea, que la labor meramente de soporte administrativa sea realizada principalmente por civiles que entiendan la lógica militar y las particularidades de la función militar. Pero aquí creo yo que es necesario que avancemos al respecto, más que nada para cumplir dos objetivos: la legitimidad y el no cuestionamiento de los recursos públicos que se disponen para el uso de las Fuerzas Armadas, que va desde la formación de las personas, para que ahora cumplan diversas funciones, y adicionalmente la adquisición del material de las Fuerzas Armadas, que son adquisiciones cuantiosas, de muy largo plazo, y que adicionalmente necesitan mantenimiento y perfeccionamiento constante. Entonces, la idea de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia es darle legitimidad al funcionamiento de las instituciones y no tengamos que ver los típicos afiches o memes que dicen, bueno, con esta cantidad de las Fuerzas Armadas se podrían haber construido 10, 15 hospitales. Esa es una comparación que lamentablemente no es justa porque son funciones distintas. Pero en la medida que mejoren los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, esas decisiones van a ser legítimas y nadie las va a cuestionar. Bien, hay una segunda pregunta de Pablo Aguayo. Bueno, agradece la exposición del profesor Salazar y nos pregunta, bueno, su pregunta estaba centrada en las innovaciones que observa en el borrador actual, las cuales ya desarrollaste, pero ¿qué diferencias observas respecto al proyecto constitucional del año 2022, el que fue rechazado? Mira, el propuesta del proyecto del 2022 resolvía el tema de la jefatura, que quizá el punto que yo le puse más énfasis en mi presentación, porque se reconoció al presidente de la República como conductor y además jefe supremo de las Fuerzas Armadas, hablando en estos niveles, como les decía yo, político y estratégico, no operativo. Tenía que ver también con la estructuración del epígrafe, porque el primer artículo era presidente de la República y después venían las Fuerzas Armadas. Al día de hoy es Fuerzas Armadas, presidente de la República, a pesar de que también estaban desparramadas en diversas partes del capítulo, particularmente la atribución exclusiva al presidente de la República, normas similares a las que tenemos establecidas al día de hoy en el borrador. Ahí estaban las principales innovaciones, en la geografía del epígrafe y en algunos objetivos logrados al respecto. Pero adicionalmente se profundizaban en aspectos de temas de género, temas de interculturalidad, que era bueno, que era un tema transversal y que se abordaba en todas las dimensiones de la Constitución. También estaban integradas en las Fuerzas Armadas. Había un mandato expreso en materia de rendición de cuentas, y también un mandato expreso a nivel de protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, esas distinciones, esas últimas partes, creo yo que no eran sustantivos para el tratamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque pudiesen establecerse un principio general y que obviamente todos los organismos reconocidos por la Constitución van a tener que estar mandatados a tener que respetarlo por aplicación de las bases del Estado de Derecho. Por lo tanto, que estuvieran mencionados en las Fuerzas Armadas, particularmente lo único que hacía era acentuar algo, profundizar un aspecto, pero que sí o sí deberían cumplirlo. Yo creo que las principales diferencias son de énfasis en este tránsito. Por ejemplo, en los nombramientos de los comandantes en jefe no era necesario, como lo hace la propuesta al día de hoy, explicar el porqué. Al día de hoy la propuesta establece que se podrá llamar a retiro al comandante en jefe a través de un decreto fundado. Que, ojo, es innovación a la fórmula constitucional actual que dice que además tiene que obligatoriamente mandarse una información a la Cámara de Diputados y al Senado. Al día de hoy la propuesta dice, hey, usted podrá renovar, usted podrá llamarlo a retiro, pero tiene que dar un decreto fundado. Que en los hechos es lo mismo. Porque al final del día, si
en ese criterio de motivación que se le exige a la autoridad, los motivos no son suficientes, se podrán activar una serie de los mecanismos de control político que se le consideran al Congreso, desde citación especial al ministro respectivo, determinación de comisiones investigadoras, interpelación o acusación constitucional a los ministros o a la máxima autoridad. Por lo tanto, digamos que se morigera un poquito esos elementos. Pero quizás la principal innovación que estuvo presente en el proyecto constitucional rechazado, pero que hoy día no está presente, tiene que ver con la jefatura en normalidad constitucional y en excepcionalidad constitucional de del presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas. Pero vuelvo a reiterar, esa jefatura o ese mando que se ejerce se entiende desde el punto de vista político y estratégico, pero no operativo. Bien, y respecto a los derechos humanos, sí, la propuesta actual, yo ya expliqué las relaciones cívico-militares, pero en materia de derechos humanos, yo creo que la norma, obviamente la norma en la propuesta de rechazar era mucho más intensa, era mucho más clara, mucho más específica, pero parte importante de esos elementos se abordan en una disposición general que tiene que ver con lo que yo me referí al monopolio del uso de la fuerza. Que, ojo, no solamente se va a aplicar a las Fuerzas Armadas, sino que también se aplica a las fuerzas de orden y seguridad. El hecho de que se establezca una reserva legal para que la ley, defina los marcos para el uso de la fuerza, permite la inclusión de una serie de principios como la proporcionalidad, la necesidad, la idoneidad en el uso o el empleo de la fuerza, ya sea a través de el personal o también los medios utilizados. Yo creo que efectivamente esa norma complementa los mandatos generales que están expresados en materia de dignidad, respeto a los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido creo que está bien logrado. Hay dos preguntas que remitieron vía chat, me las dirigieron directamente por el chat privado. ¿En qué sentido la Constitución puede mejorar la relación con los ciudadanos, teniendo en cuenta los antecedentes de su actuación en la dictadura militar, ¿no? Las innovaciones constitucionales, ¿cómo podrían modificar la percepción ciudadana? Entiendo. Sí, mire, yo creo que la percepción ciudadana ha ido cambiando respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Y esto se debe principalmente a la utilización de estas en labores de emergencia y catástrofe. Principalmente catástrofe, porque al final del día, este es un juicio, una opinión muy personal que voy a decir, tenemos un Estado que en materia de gestión de riesgo y emergencia ha sido precario. Recientemente se aprobó la ley sobre la materia, después de una tramitación que duró 11 años. Yo lo sé porque participé en 3 gobiernos que tramitaron esa ley. Entonces, tengo conocimiento de eso. Recién se actualizó el modelo de gestión de riesgo y emergencia, la prevención de desastres. Y obviamente ahí se articula una política pública tendiente a mejorar y cómo enfrentar en estas situaciones de desastres naturales que son tan típicos en este país y que además se van a ver profundizados por la mala planificación urbana y rural y adicionalmente por los problemas del cambio climático. Pero claramente esta percepción ha ido cambiando en la medida que nosotros hemos visto a funcionarios militares desplegados en labores de protección a la ciudadanía, en los combates, los incendios, etcétera. Y esa de una u otra forma ha ido acercando a la ciudadanía, a las Fuerzas Armadas, a la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurrió durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, en donde las relaciones eran mucho más distantes, porque también habían pasado muchos menos años del retorno a la democracia y había muchas autoridades que cumplieron roles fundamentales en la dictadura, que estuvieron presentes en los primeros años de la democracia, y empezó un proceso lento y paulatino de mejoramiento de las relaciones cívico-militares. Entonces, claro, ha ido avanzando. Ahora, ¿qué es lo que hace esta propuesta? De una otra forma, legitima el rol de las Fuerzas Armadas en este nuevo escenario dentro del epígrafe de una parte específica del capítulo de gobierno o presidente de la República. Y en ese sentido creo que el reconocimiento de otras funciones que yo he mencionado, como por ejemplo la cooperación internacional, también de una otra forma legitima el rol de las Fuerzas Armadas sobre la materia. Tenemos Fuerzas Armadas que no solo están destinadas a dispararle al enemigo
o evitar la comisión de delitos, como está ocurriendo el día de hoy, pero que sino también están ayudando a otros países a reconstruirse, países que pasaron situaciones dramáticas, guerras civiles, estados fallidos, etcétera. Entonces, todos esos elementos han ido acercando a las instituciones armadas, y creo yo que lo que queda pendiente, y fue la pregunta anterior, es el mejoramiento en el tema de rendición de cuentas desde el punto de vista público, porque las instituciones han tomado medidas adecuadas para mejorar su gestión interna. Hay otra pregunta, ¿no? Profesor, en la experiencia comparada, ¿hacia qué modelos constitucionales debemos mirar en esta materia? Es decir, ¿qué modelo permite gestionar el rol de manera adecuada de las Fuerzas Armadas en un contexto democrático? Miren, yo creo que el modelo español es clave. Y porque el modelo español tiene, no solo porque es más fácil leer la norma, ojo, porque está en nuestro mismo idioma, pero sino porque en España también se dio un fenómeno transicional muy similar al chileno, y que el proceso de dictadura previa también era muy similar al chileno, porque se trataba de una dictadura militar, donde hubo una participación militar, y siempre fue necesario legitimar el rol de los institutos, los cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en un contexto democrático. Por eso la Constitución de España, en el artículo 9, establece que las Fuerzas Armadas están a cargo de respetar el orden democrático constitucional. Es un trauma de la experiencia española. Creemos que ese es un rol a mirar en el sentido también de la historia de términos similares al respecto. Pero además, y aquí, bueno, vamos a hablar un poquito de relaciones internacionales, esto se sale del derecho, esto es más politología, pero estamos en un proceso de multipolarismo, entonces tenemos distintos frentes, flancos, hay una guerra fría, está comenzando una guerra fría, el caso de Rusia y Ucrania es como quizás la primera demostración de esta nueva polarización o multipolarización que vamos a enfrentar desde el punto de vista geopolítico. Entonces, claro, eso es importante considerar. Pero ¿cuál es el estándar que más ha avanzado? Es el estándar OTAN, pero particularmente el estándar del mando conjunto. El mando conjunto implica una profesionalización de la actividad de la defensa, implica un mayor rol dentro de estas dimensiones políticas y estratégicas, todas las labores de planificación en distintos niveles, financiamiento, presupuesto, mantenimiento del potencial bélico, inteligencia, empleo de uso de la fuerza, etcétera, se hacen pensándolo de una manera adecuada y conjunta. ¿Qué significa esto? Que tenemos tres ramas, las tres ramas emplean, preparan a la fuerza, y después cuando se utiliza con una estrategia político o una lógica eficaz. El mando conjunto además es eficaz porque reduce costos. Ya no necesito comprar 3 aviones, uno para el ejército, uno para la fuerza aérea o uno para la armada. Compraré 1 o 2, pero dentro del uso de esa fuerza, ese avión o esos 2 aviones tienen una finalidad. Y además las decisiones estratégicas las toma el poder político, que al fin y al cabo es el electo democráticamente. Y esta idea está presente incluso en el federalista, dentro de los padres fundadores de la Constitución norteamericana. Esta idea de la utilización adecuada y el mando conjunto. Ese es, creo yo, que el estándar que se debe trabajar sobre la materia. Y en el tratamiento constitucional, vuelvo a reiterar, la regla general es que todas las normas de Fuerzas Armadas están adscritas al capítulo de gobierno, y volver a recuperar esta idea de la jefatura de las Fuerzas Armadas en estas 2 dimensiones que les he señalado. Joana Navarro pregunta, ¿se debe o se puede innovar en el principio de obediencia y no deliberación? Y respecto a la modificación de normas sobre estados de excepción, esta coincide también con la pregunta que hace Marta Rifo, si es que es necesario un estudio de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en la actualidad y si deberían sufrir alguna modificación. Esto en relación a los estados de excepción constitucional. Bien, recientemente se aprobaron el día de hoy las propuestas de estados de excepción constitucional. Ahí se innovaron en labores de rendición de cuentas por parte del presidente de la República al Congreso, en unos quórums especiales para las renovaciones del estado de sitio, pero hay una norma particular que tiene que ver con explicitar lo que durante los últimos 30 años ha avanzado y que tiene que ver con las relaciones cívico-militares, particularmente el jefe de la Defensa Nacional. El jefe de Defensa Nacional es la autoridad que designa el presidente de la República para hacerse cargo de los estados de catástrofe y emergencia, a
afectación del orden público o la ocurrencia de un desastre natural. Y lo que se está tratando de ahí es, de una u otra forma, asegurar una serie de decisiones democráticas que ha tomado el sistema político, tendientes a fortalecer diversos ámbitos al poder civil, principalmente la gestión de riesgo y emergencia. En el caso, por ejemplo, de la infraestructura crítica, que es una reforma constitucional, u otras, lo que se está tratando de dar es que todas esas decisiones provengan del Ejecutivo. Entonces, lo que hace este artículo es mandatar a una actuación conforme a la ley. Y la ley, en estos últimos años, ha ido fortaleciendo el rol público, el rol civil de las autoridades electas democráticamente. Por lo tanto, se está trabajando desde esa perspectiva. Lo que antes era una situación de hecho, hoy día se está normativizando sobre estos elementos que yo les he mencionado. Obviamente, las Fuerzas Armadas, en este sentido, la innovación de la obediencia y no deliberación no viene por la vía de los estados de excepción constitucional, sino que viene por la otra vía. Lo que hay que asegurar, más que nada, es que el uso de los estados de excepción constitucional busquen la pronta recuperación de la normalidad constitucional, porque estamos en una paradoja, que estamos viviendo durante más estados de excepción constitucional que normalidad constitucional. Claro, yo mencioné principalmente la situación de la Araucanía y Arauco, pero tuvimos el COVID. Durante la pandemia vivimos en estado de excepción constitucional. Algunos nos preguntamos por qué. ¿Cómo se combatía con los empleos militares? Habían razones logísticas para hacerlo, etc. Pero al día de hoy, con la nueva ley de gestión de riesgo, esas funciones logísticas van a estar salvaguardadas y no va a ser necesario tener que dictar un estado de excepción para sacar camiones. Por lo tanto, hemos avanzado sobre la materia. Bien, esa era la última pregunta que teníamos, Sebastián. Bueno, hay personas en el chat que agradecen tu participación. Yo me sumo a esos agradecimientos en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Bueno, por tu disposición, porque, bueno, además sufriste un accidente y siempre estuviste disponible para participar del seminario, e igualmente agradecerle también a todos los que se conectaron y mostraron su interés a través de las interesantes preguntas que se han realizado. ¿Quisieras realizar un comentario final de cierre? Sí, particularmente agradecerte al profesor Palacios por esta invitación, a las personas que asistieron al día de hoy, invitarlos a que se interesen por estos temas. Una de las cosas que más nos llamó la atención con el profesor Contreras cuando empezamos esta línea de trabajo, que tenía práctica y teoría, fue un vacío importante del mundo civil del estudio de estos temas, principalmente desde el derecho, porque hay politólogos, hay sociólogos que han estudiado estos temas, pero desde el ámbito del derecho como que se entendió que después de las reformas del 2005 esto se acabó, esto dejó de ser tema, aparecieron unos cuantos artículos, porque obviamente había que hablar sobre las reformas constitucionales del 2005, pero de ahí en adelante como que esto dejó de ser tema para el mundo constitucional y para el mundo de los juristas. Pero invitarlos a que se interesen en estos temas, invitarlos también al primo hermano de la defensa, que es la seguridad, donde también se ha profundizado algo, donde han intervenido más los penalistas, pero que también se necesita un enfoque desde el derecho público, del derecho constitucional y del derecho administrativo sobre la materia. Así que son temas en boga y son temas que van a estar en discusión por lo menos en los próximos 5 a 7 años. Perfecto, bien, muchas gracias a todos que se conectaron y los invito a estar atentos a las próximas sesiones del seminario YUS que vamos a estar realizando, bueno, en paralelo a la labor del Consejo Constitucional que se instala muy pronto, el 7 de junio. Gracias, Sebastián, que estés muy bien y buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien. Chao, muchas gracias, muy buenas tardes. Que estés muy bien.